Bueno, el día de hoy entonces vamos a continuar con el desarrollo de las funciones como tal, que habíamos venido conversando en clases anteriores. Entonces nosotros decíamos que la actividad de nuestro cerebro posibilita que creamos o contemos con herramientas. Esas herramientas con las que contamos, denominamos a eso herramientas cognitivas o funciones cognitivas. Entonces decíamos que teníamos una función, ¿cierto? Cognitiva. Habíamos visto hasta el momento, dentro de las funciones cognitivas, la atención, la memoria, el lenguaje, las noxias, ¿cierto? El día de hoy vamos a empezar a hablar entonces de una función que nos hace falta introducir aquí, y es la función de las praxias, ¿vale? Praxias, que las praxias como tal, vamos a relacionarlas siempre cuando pensemos en ellas, en movimiento. Siempre que digamos praxia, yo tengo que pensar en mover, acción. Por tanto, una praxia es un movimiento con un objetivo determinado. La praxia del vestir significa entonces que hay un conjunto de movimientos con un objetivo determinado que es el vestirme. Darme la bendición, este es un movimiento con un objetivo determinado. ¿Vale? Hacer el bien. Esta es una praxia con un objetivo determinado. Ok. Calor. ¿Sí? Movimientos con un objetivo determinado. ¿Listo? Por tanto, las praxias las podemos también separar, ¿vale? En praxias que son simples, ¿vale? Y praxias que son complejas. ¿Vale? Complejas. Entonces, ¿qué sería una praxia simple? Vamos a decir que las praxias simples van a ser praxias que involucran el centro del cuerpo, la motricidad gruesa, ¿vale? Mientras que cuando nos vamos hacia las extremidades, el movimiento de los dedos, el movimiento de la lengua, el movimiento de los dedos de nuestros pies, ¿listo? Van a ser praxias mucho más complejas. Por tanto, brincar es una praxia simple. Bailar es una praxia compleja. ¿Por qué? Porque implica precisión motora. Un puño es una praxia simple. Yo no tengo que controlar o regular mucho mi movimiento. Pero una caricia requiere una regulación de ese movimiento, ¿vale? Entonces, así podríamos tener praxias que son visoconstruccionales, es decir, cuando armamos un rompecabezas, cuando estamos jugando Jenga, por ejemplo, ¿sí? Nosotros ahí estamos hablando de praxias mucho más complejas. ¿Por qué? Porque necesitamos precisión motora, ¿vale? Entonces, la praxia se convierte también en un aspecto importante al momento de nosotros hacer cualquier tipo de valoración. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Todas estas funciones participan en la acción humana. ¿Bien? Es decir, que cuando yo hago este movimiento, ¿sí? De levantar y bajar mi pierna, ¿ok? Uno diría, ahí participa la atención, ahí participa la memoria, ahí participa el lenguaje. Entonces no lo tendríamos como tan claro. Pero si decimos que ahí participa una praxia, sí es mucho más lógico de entender, ¿cierto? Entonces nuestra tarea como clínicos consiste
en poder seleccionar de este conjunto de funciones cognitivas cuál es la más relacionada o la principal. Bien, por poner un ejemplo, para yo poder realizar la actividad o la acción de identificar qué es esto, ¿vale? Y que ustedes puedan contestar solamente con ver. Visoconstruccionales. Praxias visoconstruccionales, que son praxias donde estamos hablando de que involucran la coordinación del ojo y la mano. Coordinar el ojo con la mano sería una praxia visoconstruccional. Entonces, viso de visual, viso de visión y construcción. Entonces, construimos, ¿cierto? Con nuestras manos aquello que podemos discriminar visualmente, ¿vale? ¿Qué características hay en esas tareas? Normalmente son tareas de rompecabezas, de construcción de bloques, ¿vale? De armar, involucra, digamos, el Lego, es una praxia visoconstruccional bien importante, muy compleja. Entonces, si ustedes notan los Lego, por poner un ejemplo, cuando tenemos poca edad, ¿cómo son las características de los Lego cuando somos más pequeños? Las fichas son más grandes, la cantidad de piezas son menores y el número de ensamblajes que tenemos que realizar es menor. Todo se simplifica. Pero a medida que crecemos, las piezas son más pequeñas y el número de ensambles y de piezas también aumenta. ¿Eso qué nos está indicando a nosotros? Que así como nosotros cogemos un lápiz primero con este tipo de agarre, un agarre palmar, ¿sí? Toda la palma se involucra. A medida que vamos desarrollando, a medida que vamos mielinizando, empezamos a controlar mejor nuestras extremidades, es decir, nuestros dedos. Es decir, que pasamos de un agarre palmar a un agarre intermedio que normalmente involucra 4 dedos, ¿cierto? Y el agarre maduro, la pinza madura, es el agarre de 3 dedos. No importa si yo lo agarro así, ¿vale? Si lo agarro así, no importa. El asunto es si hay 3 dedos involucrados. Eso le diríamos entonces agarre maduro, significa una praxia compleja en un estado maduro, a una praxia más simple que sería el agarre palmar, donde no hay control fino, ¿vale? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, cuando decimos, ¿qué es esto? Para poder yo contestar a esa pregunta, necesito ver, ¿cierto? Es decir, que necesito más que nada de una anoxia visual para poder dar cuenta de eso que estoy viendo. Pero ¿qué sucede? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar la función más relacionada con la acción que estoy evaluando? Por poner un ejemplo, el motivo de consulta es que no sigue instrucciones, tiene dificultades para comprender el lenguaje, ¿vale? Posibles hipótesis. Nosotros podríamos decir, vale, muy seguramente el lenguaje a nivel de la comprensión del lenguaje es la función que está débil, porque el motivo de consulta es que no comprende el lenguaje. Pero pónganse, yo no sé si ustedes le caerían bien un psicólogo o una psicóloga, que ustedes le dicen, mira, el motivo de consulta que me pasa a mí es que tengo problemas de comprensión del lenguaje. Y cuando tú me entregas el informe me dices, lo que tú tienes es un problema de comprensión del lenguaje. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, lo que vamos nosotros a tratar de hacer es establecer las posibles causas por las cuales no está comprendiendo el lenguaje. Primera hipótesis. Entonces, la primera hipótesis, y nosotros como ya vimos que la atención se subdivide en modalidades, ¿cuál modalidad tendrá más que ver con el problema de comprensión del lenguaje?
Atención audioverbal, ¿cierto? Es decir, si yo no comprendo el lenguaje, ¿cierto? Seguramente tendré alguna debilidad atencional audioverbal, probablemente. Otra posible hipótesis, ¿cuál puede ser? ¿Pero cuáles noxias? Audioverbales otra vez. ¿Vale? Si tiene sentido entonces que uno primero diga, bueno, ¿será que es que él escucha bien? Noxia audioverbal. Si escucha bien, vamos a seguir entonces con la siguiente hipótesis. Entonces la compañera decía, puede ser también la memoria, pero ¿cuál memoria? Audioverbal. ¿Sí? Es decir, nosotros no nos tenemos que inventar algo o tratar de sobreinterpretar algo. Digamos que vamos a empezar por lo sencillo, lo simple, vamos a explorarlo, ¿vale? Y a partir de esa exploración es que nosotros determinaríamos las posibles causas por las cuales la persona no puede comprender el lenguaje. Entonces, yo soy el experto que te voy a decir, vale, sí, efectivamente tienes un problema de comprensión del lenguaje, porque hay personas que consultan y dicen, yo tengo problemas de comprensión del lenguaje, pero resulta que cuando lo evaluamos, tiene un desempeño igual a su población. Es decir, niños de 6 años también obtienen los mismos resultados. O adultos tienen los mismos resultados. Entonces, listo. Entonces, ¿de qué se trata, de qué se trata esto? Cuando pensemos en mirar funciones, no debemos de pensar en funciones aisladas, ¿vale? O sea, no podemos decir, voy a estudiar la atención de manera aislada o separada, sino que la atención depende, su buen funcionamiento, de, si estoy estudiando la atención visual, depende de la anoxia visual, depende de esa calidad de discriminación visual, que yo pueda decir, la conozco o no la conozco, me está entendiendo o no me está entendiendo. ¿Cómo hago eso? Por las caras que ustedes hacen. Entonces yo digo, ¿sí? ¿Verde? ¿Amarillo? ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es, cuando antes de nosotros irnos por lo evidente, es decir, por el síntoma, ¿qué es el síntoma? El motivo de consulta. ¿Por qué consulta? Ah, pues porque no puede leer correctamente, ¿vale? Listo, no puede leer correctamente, pero ¿por qué? Vamos a tratar de identificar el por qué. Nuestra labor entonces es, de ese conjunto de funciones, decir, bueno, ¿cuáles son los errores? Vamos a fijarnos en los errores. ¿Por qué es tan importante fijarnos en el error? No porque queramos montársela o queramos caerle durísimo, sino que lo que queremos a través del error es que si hay una debilidad en una función, bien, por ejemplo, si yo tengo debilidad en las praxias complejas, ¿vale? ¿Cómo voy a caminar, por ejemplo? O cómo voy a bailar, por ejemplo. ¿Será que bailaré así? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si hay una debilidad en una función cognitiva, si hay una debilidad en una función cognitiva, yo puedo predecir, ¿vale? Donde participa esa función, cómo afecta esa debilidad en la función. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una debilidad en noxias visuales, toda tarea donde participe la visión, voy a tener dificultades, pero donde no participa la visión, no se van a notar. Entonces, por ejemplo, al dictado, es decir, yo empiezo, abran el cuaderno y empiezo a dictar, si tú tienes debilidades en las noxias visuales, no te va a pasar absolutamente nada. Tú vas a seguir copiando tal cual. ¿Por qué? Porque tu debilidad no es en la visión, sino que es, perdón, tu debilidad no es en la audición, sino que es en la visión. Por tanto, dependiendo de dónde está la dificultad, por ejemplo, no comprende el lenguaje. Vale, pero ese lenguaje es cuando hay muchas personas hablando y entonces yo puedo decir, ¿será que es un problema de atención? ¿Le cuesta focalizar el estímulo?
Entonces, miren que las preguntas que vamos a ir haciendo en el proceso de evaluación tienen muchas relaciones con el grado en que yo hipotetizo que puede ser una posible causa. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo tengo debilidades en las noxias audioverbales, si me ponen a copiar del tablero o del computador, no voy a evidenciar ningún problema. No va a ser tan fácil de que se note. Pero ¿se entiende por qué? Porque no se trata acá de que lo aprendamos de memoria, sino que entendamos por qué. ¿Se entiende por qué? Más o menos amarillo. Sí, amarillo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, hay una tarea de comprensión del lenguaje. ¿En qué consiste esa tarea? Que yo le digo al niño, muéstrame el carro grande amarillo. Para yo poder realizar esa tarea, ¿qué necesito? Saber discriminar entre un carro y un avión y otros elementos, discriminar los colores y discriminar los tamaños. Por tanto, antes de yo decir no comprende el lenguaje, yo tengo que saber si discrimina las formas, los tamaños y los colores. Y eso depende mucho del grado de educación que se tenga. O sea, si a mí me han enseñado a distinguir colores o no. Pero si yo soy daltónico y me dicen, listo, muéstrame el verde, ¿sí? Voy a comportarme. Entonces ahí hay una película que yo creo que ustedes han visto que se llama Todo niño es especial. O voy a proyectarlo aquí un momentico, pero no simplemente como el cartel de la película. Es esta película. ¿La han visto? Vale, es chévere para que la vean este fin de semana, ¿vale? Y puedan entender, por ejemplo, puedan entender cuando un niño es mal diagnosticado. Es decir, es un niño que antes de decir que no puede, prefiere decir que no quiere. Entonces se comporta como cuando le dicen, por ejemplo, él se llama Ishan. Ishan, eh, lea el cuaderno, lo que apuntó. No quiero, ¿sí? Pero en realidad es que no puede leer, ¿vale? Es súper entretenida, muy recomendada, sobre todo para trabajar o reconocer el asunto de la dislexia, ¿vale? Y cómo se puede intervenir la dislexia. Es una muy buena película, ¿vale? Entonces, volviendo nuevamente, voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, cuando estamos hablando de todas estas funciones, lo que me interesa mucho que ustedes tengan en cuenta ajá. Entonces, ¿dónde ubicaríamos eso? Digamos, los problemas de lateralidad, de espacialidad, ¿bien? Normalmente van a estar entre estas dos, pero si tuviéramos que ubicarlo, lo ubicaríamos más en noxias visuales, porque las noxias visuales tienen mucho que ver con el procesamiento del espacio. ¿Mm? Lo que pasa es que las praxias ya es coger ese funcionamiento espacial y traducirlo en un movimiento. Es decir, que cuando a mí me dicen, estoy en la zumba es que se llama eso, y entonces la profesora dice, bueno, para la izquierda, yo cojo para la derecha, ¿sí? Y estén para acá y yo estoy por acá, ¿vale? Entonces, el asunto es que la espacialidad, normalmente, yo tengo que reconocerla en mi propio cuerpo.
Es decir, que cuando a mí me dicen, listo, voy en el taxi, ¿para dónde volteo? Entonces yo empiezo a decir con qué mano escribo, porque no me confundo entre izquierda y derecha. No me pasa a mí, ¿bien? Pero puede pasarle a alguno de ustedes, ¿no? Seguramente, o tienen amigas o conocen amigas que uno le dice tu otra izquierda, porque es que agarra para el otro lado. Entonces, eso lo encontramos más o lo ubicamos más en las noxias visuales. Bien, ¿dónde lo pondrías? ¿Con qué estaría más relacionado? Con las praxias. Con las praxias, los tartamudos. Creo que ayer o anteayer era el Día Mundial del Tartamudo, como de la sensibilización al reconocimiento de la tartamudez. No, vale, bueno, el asunto es que es un asunto de praxias, de problemas con el movimiento, dificultades en el movimiento, ¿vale? Entonces, mira que aquí lo estamos ubicando desde las funciones cognitivas. Luego vamos a dar un paso, vamos a meternos un poco más adentro y vamos a establecer una relación entre el funcionamiento cerebral y la función cognitiva. A ese puente entre el cerebro y la función le vamos a llamar factor neuropsicológico, pero más adelante lo vamos a hablar. Por ahora me interesa es que discriminemos funciones cognitivas para que luego podamos decir, ah, ok, entonces el factor, y entonces ahí lo interesante con esto es que si vamos siguiendo el hilo, lo que nosotros vemos en la conducta humana es cómo las funciones participan para que esa función se mantenga, ¿vale? Por tanto, una alteración en la conducta, lo que llamaríamos un trastorno de la conducta, un déficit de atención, por ejemplo, ¿vale? Uno inmediatamente diría, oh, pues claro, si es un déficit de atención, pues la función que está alterada es la atención. Obvio, eso lo puede saber alguien sin haber estudiado psicología, ¿cierto? Pero ustedes van a pensar en la causa. Es decir, ¿a qué se debe ese problema de atención? ¿A un problema de memoria? ¿A un problema de noxias? ¿A un problema de praxias? Y entonces uno diría, profe, ¿cómo así que las praxias pueden participar en problemas atencionales? Si ustedes escriben, y yo voy muy rápido, pero ustedes tienen dificultades a nivel de praxias, ¿vale? Se van a quedar atrasados. Y al irse quedando atrasados, pues uno queda, se da suerte. O sea, yo ya me desconecté por la razón de quedarme atrasado o porque me quedo cansado. Es decir, empiezo a escribir con todo el cuerpo. Entonces son esos cuadernos que cuando ustedes le pasan la hoja, por el otro lado, uno puede tocar o palpar porque escriben con demasiada fuerza. Parten muchas puntas, dañan mucho el lapicero, ¿sí? Dejan hueco en la hoja a veces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos aquí? Una praxia compleja, es decir, que se escriba es con la muñeca, no con todo el cuerpo, ¿bien? Como si no se separara el cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que quiero que tengan presente es que toda acción humana tiene que ver con la relación entre ellas, pero también es cierto, como decíamos hace un momento, que si tengo debilidades en las noxias visuales, por ejemplo, solo en las acciones humanas donde la acción visual sea necesaria, voy a notar la debilidad. O sea, si yo, por ejemplo, digo, ¿será que el paciente tiene dificultades en las noxias visuales, pero nunca le pongo una tarea de discriminación visual? ¿Yo cómo me voy a dar cuenta si tiene dificultad o no? A menos que lo vea así pegado en la hoja para contestar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces ahí yo voy a decir, ¿será que necesita entonces gafitas, una valoración por optometría? ¿Vale? Y entonces, si yo acostumbro a hablar duro, yo puedo, y esto es lo interesante, evaluar, no para diagnosticar, sino evaluar para intervenir. Voy a volverlo a decir porque es súper importante. Evaluar para intervenir. Es decir, evaluar para identificar causas. Entonces, si yo estoy evaluando a un paciente
y yo quiero determinar si, por ejemplo, cómo están sus noticias audioverbales, yo podría bajar el tono de mi voz. Y si me dice, ¿cómo? O no lo distingue, así que, como ustedes a veces, y están en otro cuento, pues el asunto es que yo puedo saber, así no tenga la prueba, ¿vale? Así no tenga el instrumento de evaluación, qué acciones debo realizar para poder desplegar la mente. Es decir, lo que nos interesa es desplegar estas funciones para verlas en acción, ¿vale? Para verlas en acción. Entonces, por eso dejamos de última las funciones ejecutivas, que es la que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, entonces, ¿de qué tratan las funciones ejecutivas? ¿Y por qué digamos que le vamos a dar las dejamos de últimas? Porque las funciones ejecutivas, cuando pensemos en funciones ejecutivas, debemos de pensar en el monitoreo y la regulación. Entonces, este monitoreo y regulación, ¿listo? Se tiene que hacer en relación a una regla o un objetivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo les digo, por ejemplo, cuando escuchen la palabra blanco, van a dar dos golpes. La nieve es, la nieve, la nieve es blanca. Muy bien. Significa que nosotros nos dieron una regla y nosotros monitoreamos nuestra conducta y nos regulamos en relación con la regla que nos acaban de dar. Pero si yo a continuación les digo, ya no, muchachos, ya cuando escuchen la palabra blanco, van a dar es solo un golpe. ¿Bien? Entonces, el muchacho tiene camisetas negras. ¿No? Pues no. Entonces, ahí el asunto es, no fue la regla, ¿cierto? No fue la regla que nos dieron como tal. Y entonces, ¿cómo? El objetivo de la actividad. Por eso es tan importante que nosotros diferenciemos que esta regla o objetivo es interno, ¿vale? Cuando yo lo coloco afuera de manera externa, ya la función ejecutiva pierde su calidad. ¿A qué nos referimos? Que si yo pongo, por ejemplo, recuerden a Bart Simpson en el tablero, haciendo las planas, de prometo llegar temprano, bueno, todo eso, ¿sí? Ahí la regla como tal no viene de él, sino que está en el tablero, él tiene que hacer la plana, viene de afuera. Por tanto, no tengo que monitorear y regularme, simplemente sigo la plana, sigo el modelo, ¿vale? Pero cuando preguntamos, por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hicieron ayer? Dormir, descansar, ¿qué más? No cualquier parcial, el parcial. Ok, entonces, si nosotros elaboráramos más eso, ¿cierto? Uno diría, si yo voy a hablar del pasado, necesito involucrar pasado en lo que voy a decir. Es decir, ayer me hicieron un parcial, ¿cierto? Yo no respondería a eso a 29 años, o no respondería a eso 5, o blanco, o me gusta la música. No tiene sentido, ¿cierto? Tampoco tiene sentido que yo diga, mañana me hicieron un parcial. Tampoco. Es raro. Pues bien, las funciones ejecutivas tienen que ver con precisamente que me dieron una regla o yo tengo una regla. ¿Cuál es esa regla? Que pasado va con pasado, que singular va con singular, ¿cierto? Es decir, que yo digo, yo fuimos, no, yo fui, ¿cierto?
Bueno, que te vaya bien. Bueno. Repito. Bueno, entonces, eh, igual nunca son iguales, ¿no? O sea, uno intenta, pero es muy complicado. Entonces, la función ejecutiva como tal, la regla. ¿Cuál es la regla? A ustedes les pueden haber enseñado, por ejemplo, que siempre que empezamos a escribir, la primera letra va en mayúscula, ¿cierto? Normalmente nos ha enseñado eso, que cuando uno arranca a escribir, la primera letra va con mayúscula. Que antes de la P va una M. Entonces, por ejemplo, la palabra campo, así está bien escrita. Pero que si alguien escribe campo, le van a decir, oye, no, aquí te falta una patica, ¿cierto? Pues bien, aquí estamos actuando en función de una regla que orienta nuestra conducta. Porque ustedes no pueden, o sea, si yo a ustedes les digo, por ejemplo, ¿ustedes sabían que Angelina Jolie está soltera en este momento? Y que está aquí en, en Cosmocentro, ¿sí? ¿Qué? Y que, y que además está en Unicentro, ¿sí? Y que además, pues yo creo que yo soy un buen partido para Angelina. Entonces, ¿ustedes por qué se ríen? ¿Cierto? Porque ustedes están con unas funciones ejecutivas muy bien. Es decir, ustedes saben, ¿vale? Algo que yo no sé. Y es que la regla que se ha fijado un poco es Angelina Jolie, ¿no? El profesor. Algo como en ese sentido, como inalcanzable. Vale, no es lo mismo. Cuando nosotros a nivel cultural, a nivel social, ¿vale? Construimos muchas reglas de conducta. O sea, por ejemplo, tú dices, yo no me empeloto, así tenga calor. No, no. Vamos a diferenciarlo, ¿listo? ¿En términos de qué? Atención que esta parte creo que es muy importante, que ayer esa pregunta no la hicieron y como no la hicieron, pues no la aclaré. O sea, regla diferente de objetivo. Entonces, la regla como tal es un aspecto más social, cultural, o sea, es muy educativo, depende mucho de la educación, de la cultura. Entonces, por ejemplo, a mí me educan para que después de comer erupte. ¿Por qué? Porque mi cultura, ¿cierto? Es bien visto, es una manera de decir gracias, te quedó delicioso. Pero lo que acabo de decir, en esta cultura ustedes me miran como cochino, o sea, profe, guácala. También tirar, hacer ruidos para comer, eruptar, es una manera de agradecimiento, ¿vale? Pero en nuestra cultura, la regla es otra, ¿vale? Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que la función ejecutiva permite que nosotros regulemos y monitoreemos nuestra conducta acorde con la regla social o con la regla educativa que nos han dado. Entonces, regla educativa, si usted hace este movimiento, yo le voy a decir, ¿qué pregunta tiene? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto educativo, es decir, en esta situación. Pero si estuviéramos en otro contexto y usted hace esto, ¿sí? Puede que le pare un taxi, puede que, que alguien le dé la mano. Sí, claro, o sea, el contexto determina la conducta apropiada en esa situación. Si estamos en una fiesta, levantar la mano, seguramente alguien va a cogerle la mano y venga para acá y tal, ¿no? Entonces, muy bien, ¿se entiende entonces acá?
Ahora, con el objetivo, ¿qué quiere decir esto? Que la función ejecutiva también participa a nuestro favor en el sentido de que tenemos un problema, nos fijamos un objetivo. Por ejemplo, quiero entenderle al profesor lo que está diciendo. El objetivo es comprender o entender, ¿vale? Entonces yo voy a monitorear y regular mi conducta para ese objetivo. Entonces yo voy a apuntar, voy a decir, profe, no me queda clara la diferencia entre objetivo y regla, ¿vale? Profe, o sea, si le estoy entendiendo bien, entonces tal y tal cosa. Y retroalimentación, ¿vale? Entonces, el objetivo tiene que ver con que nosotros todo el tiempo nos hacemos planes. O sea, ustedes pueden decir, vale, si yo quiero llegar al segundo piso, es mi objetivo llegar al segundo piso. Pero si se va la luz, mi plan era irme por el ascensor. Si se va la luz, ¿por dónde me voy? Por la escalera. Y empezó a llover y se tumbó el pedazo de ahí y cerraron eso. Y entonces, ¿cuál es el siguiente plan? Y entonces vamos a ir a la otra escalera, ¿cierto? Y si también se tumba, pues nos vamos a asomar y vamos a decir que por favor alguien que nos quite, ¿cierto? Que nos quite eso de ahí porque si no, no podemos bajar, ¿vale? Entonces, claro, entonces de lo que estamos diciendo es que nosotros, a través de la función ejecutiva, podemos plantearnos objetivos y alcanzar esos objetivos, a saber si estoy cerca o estoy lejos del objetivo, ¿vale? Saber qué tengo que hacer antes, durante y después de ese objetivo. Entonces, mi objetivo es agarrar esto y lanzo la mano y entonces, ve, yo lo había visto acá, corrijo, lo agarro, ¿sí? Entonces, es importante entender que así como las demás funciones se forman, se estimulan, ¿vale? Son dependientes de la forma en que nos relacionamos. En el caso colombiano, un aspecto clave en la función ejecutiva es que nosotros aprendemos a monitorear y regular nuestra conducta en función de la retroalimentación inmediata que obtenemos. Entonces, si a mí me ponen una regla como llega a las 8 de la mañana, pues no tengo un parámetro que uno diga voy a romper la regla de la casa, ¿no? Porque me dieron permiso para estar por fuera toda la noche. Me dieron que llegar a las 8 de la mañana. O si yo voy por una autopista y dice velocidad máxima 200 kilómetros por hora, tampoco me la voy a, por más que le dé chancleta, pues no voy a poder romper ese umbral de los 200 kilómetros por hora. Por tanto, si yo quiero estimular las funciones ejecutivas, necesitamos reglas que podamos romper y que tengamos consecuencias inmediatas. Entonces, a ustedes les ha pasado que ustedes están en el semáforo en rojo esperando y hay alguien que se pasa. Y uno dice, ¿dónde está el policía para que lo multe? Porque yo estoy aquí haciendo la fila, juicioso. O, o se pasan. Sí, sí. Entonces, es importante entender que la función ejecutiva entonces está altamente dependiente de la información contextual. Depende, prácticamente nos permite que si tenemos un plan para alcanzar un objetivo y las condiciones contextuales cambian, yo pueda cambiar mi plan. Por tanto, la función ejecutiva tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Es decir, la persona que es terca, que siempre hace la misma estrategia, siempre, 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 independientemente del resultado, ¿vale? Que yo siempre hago las cosas así, pues en términos de funciones ejecutivas, estaría menos adaptado, menos preparado para el mundo en el que estamos, porque es un mundo que cambia con una velocidad vertiginosa. Entonces, la inteligencia artificial, por más que quiera tratar de resolver de forma lógica, hay situaciones que no se pueden prever. Por ejemplo, si yo voy en un avión y despego en el avión, pongo piloto automático para que me lleve del punto A al punto B,
Eso significa que nada malo va a pasar, pero está la vida y la vida es que puede pasar un grupo de pájaros y meterse en los motores del avión, perder los motores del avión y entonces el piloto automático, si la vida dependiera de piloto automático, moriríamos todos los que vamos en el avión, pero como tenemos funciones ejecutivas, entonces empezamos a buscar planes alternativos, estrategias alternativas. Entonces empezamos a mirar alternativas y decimos, ah, hay un río. Este avión no está hecho para aterrizar en el río, pero es la única pista disponible. De lo contrario, mataría a todos los que van acá, más donde caiga. Entonces voy a buscar el plan alternativo. Voy a ajustar y entonces voy a mirar las consecuencias de mis actos. Si hago la palanquita para acá, ¿qué pasa? Si hago la palanquita para acá, ¿qué pasa? Entonces yo voy planeando, voy haciendo, voy ejecutando y regulando mi actividad. Es de un caso de la vida real. O sea, este es de Sully, el piloto. Está en Netflix la película también, si la quieren ver. Un piloto que salva un montón de gente gracias a que tenía unas buenas funciones ejecutivas. O sea, la película no habla de él tenía muy buenas funciones, sino que pues uno lo ve y uno dice, claro, entiendo, entiendo. Claro, por eso el riesgo, por eso la dejé para el final, es porque uno diría, pues la función ejecutiva, prácticamente toda es responsabilidad de ella, ¿no? Pero la idea es que ustedes digan, no, no, no siempre. O sea, que ustedes aprendan a decir cuándo es de esto y cuándo puede ser de otra. Porque para yo poder regular mi actividad, necesito de la participación de todas ellas. Es algo así como si él fuera el director de orquesta. Es como que dice, bueno, ahorita la atención, ahorita la memoria, ¿sí? ¿Qué necesito de cada una de ellas para el objetivo, para la regla en la que estoy en este momento? Muy seguramente, o sea, es una hipótesis muy lógica, ¿vale? Y eso es lo que uno verifica en la evaluación. O sea, tú dices, vale, o sea que él seguramente va a fallar en tareas visuales de regulación visual. Es decir, que cuando vea conejitos grandes y pequeños y se los señale, se va a confundir, ¿sí? No los va a discriminar. Entonces, por ejemplo, en el arte también se encuentran asuntos así, ejemplos así. Voy a pausar la grabación para mostrarles un momento, un ejemplo de un paciente. Es un bolero que ustedes seguramente han escuchado, que lo han puesto en los 15, muy seguramente, o los papás por ahí cuando ustedes van a comer. Entonces los pongo. El asunto es que ahora nosotros ya con otros ojos vemos ese bolero y decimos, el compositor ya tenía demencia. Normalmente las demencias afectan las funciones ejecutivas, o sea, las personas tienden a ser más rígidas, la inteligencia tiende a cristalizarse más. Normalmente en demencia, digamos que la más como conocida es la Alzheimer. Hay otra que es la Parkinson, pero que tiene que ver más con las praxias, con el movimiento, ¿sí? Con la iniciación del movimiento, con la detención, o sea, detenerse o iniciar el movimiento. No es tanto el temblor, sino iniciar el movimiento o detener el movimiento. Entonces, una persona con Parkinson, cuando arranca a caminar, va caminando y si aparece un obstáculo, se va a golpear, o sea, no va a parar rápidamente, ¿sí? Si yo tengo una persona con Parkinson y lo lanzo para atrás, se va a caer. O sea, la velocidad con la que ajusta es muy lenta, ¿vale? Entonces, el diagnóstico de Parkinson es usted ser fuertecito o fuertecita. Si usted lo va a evaluar, llame a alguien que le ayude, porque si se cae el paciente, pues problema, ¿no? Entonces, para atrás y mirar si corrige rápido. No, no es Parkinson, por más que tenga temblor en manos o lo que sea. ¿Y por qué les estaba diciendo? Ah, por el Alzheimer, porque entonces tiene que ver con la memoria. Tiene que ver con la memoria, porque eh, en términos del envejecimiento del cerebro, se presenta más una rigidez.
Entonces, vamos a mirar un poco el bolero de Ravel. Entonces, ¿cómo se le denomina a cuál es la conducta que es señal clínica de debilidad de funciones ejecutivas? Se denomina perseveración. Entonces, ¿qué es perseverar? Es que yo la estoy embarrando y aún así sigo con la misma estrategia de resolución. ¿Sí? Persevero en el error. Sé que está mal y sigo haciendo lo mismo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer una tarea de emparejamiento, donde me dicen, mira, esta es una tarea un poco diferente, distinta a las demás, tu tarea consiste en tomar una tarjeta de este grupo de tarjetas y aparearla con alguna de las tarjetas que vas a ver adelante tuyo. Y vas a tener ahí tarjetas de color distinto, de número distinto y de forma distinta. Es decir, que hay, por ejemplo, un círculo, es decir, hay un 1, un círculo, la forma y un color que puede ser amarillo. Por tanto, si yo saco una tarjeta cuadrada amarilla, pues yo puedo decir, ah, pues debe ir con color o color y número, porque es 1 y 1, ¿vale? Dicho eso, si a mí me dicen error, pues significa entonces que yo tengo que cambiar la estrategia, que no es color y no es número, ¿vale? Ok, el bolero de Ravel, vamos a ver si sale el sonido acá, no sé. ¿Se alcanzan a escuchar? No, profe. Esa melodía, entonces, como para que no nos acusen de derechos de autor y para que además no se duerman, el bolero de Ravel, si ustedes lo escuchan, son 25 minutos donde la melodía se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, nunca cambia, ¿sí? Es muy parecida a una canción de Marilyn Manson que todo el tiempo canta las mismas dos estrofas todo el tiempo, ¿sí? Pero en este caso, la melodía es idéntica, es la misma melodía. Por tanto, en estas circunstancias, nosotros podemos afirmar que entonces que este compositor, digamos que su obra es una perseveración, ¿sí? Es, sí, de hecho, ajá, claro. Además que ahí uno diría, ¿cuál es el error? ¿Cierto? Es decir, está mal repetir y repetir y repetir la misma melodía, pues, digamos que para el reggaetón y para la no. O sea, eso es, no, mentiras, no sé, ¿sí? ¿Cierto? Pues creo que se repite bastante como las letras, la música, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con los animales? Con los animales, si nosotros entrenamos a un perrito para que nos dé la patica, ¿cierto? Supongamos que yo quiero cambiar la orden y entonces, para que me dé la pata, yo ya no quiero que sea dándole la mano, ¿cierto? Le digo, la pata.
¿cierto? Entonces él llega y, eh, sino que yo quiera cambiar la instrucción y diga, bueno, cuando yo diga hasta el muerto, me dé la pata. O cuando yo me ponga de espaldas, me dé la pata. Tendría, ¿no? Por poner ejemplos, por poner ejemplos. Tendría que volver a entrenar al perrito. Para cada una de las acciones tendría que volverlo a entrenar. Pero en el caso del ser humano no. Basta con que yo les diga, bueno, mijo, a partir de este momento, cuando se escuche la palabra tal, aplaude. Cuando usted... eh, yo tenía una profesora, por ejemplo, que a los que llegaban tarde, decía, al que llegaba tarde lo dejaba afuera y a los que estaban adentro les decía, yo le voy a poner a él a que haga de un animal, ¿listo? Alguno le va a decir el animal que va a representar, pero ninguno va a decirle el animal que está representando, sino cualquier otro animal. Entonces las personas que llegaban tarde, los dejaban afuera, salía la profesora y le decía al oído, por ejemplo, chimpancé, que es como la más obvia, ¿no? Y entonces entraba la persona que llegaba tarde y empezaba a hacer su imitación de chimpancé. Al principio, pichurria, ¿cierto? Malita. Y entonces llegaba un compañero y decía, oso polar. Entonces la persona como que... Y empezaban a hacer de chimpancés más y más y más y más. Y los otros, ballena, pingüino, ¿sí? Gallina, pollito, o sea, de todo. Eso era para uno reírse y reírse y reírse. Total que la gente dejaba llegar tarde, ¿sí? Pero lo que quiero decir con ese ejemplo es que nosotros podemos cambiar la instrucción, o sea, darnos cuenta, ¿cierto? Darnos cuenta que nos están queriendo engañar. O sea, que si yo hago esto y hago otros sonidos, además, es muy raro que me digan ballena, ¿sí? Aquí hay algo raro, ¿vale? Por tanto, las funciones ejecutivas también nos sirven para interpretar intenciones, ¿m? Para que nosotros podamos leer la intencionalidad del otro, que yo pueda, por ejemplo, planear en mi mente que si yo hago determinada acción, eso va a traer como consecuencia en ti otra reacción. Y entonces que yo pueda decir, vale, si nos vamos a sentar a la mesa y tenemos dos salchichas cada uno y tú no has llegado, que yo me pueda comer una salchicha tuya y una salchicha mía para que los dos quedemos con una y una. Porque yo sé que tú no sabes que habían en un principio dos para cada uno. Entonces, cuando tú llegas, dices, vale, hay una y una, no tengo por qué pelear. Y yo puedo estar por ahí comiendo rico, ¿sí? Entonces, el desarrollo de las funciones ejecutivas está más que nada dado por el conocimiento que nosotros tenemos de la corteza frontal, ¿vale? Específicamente la prefrontal, que es la que más tardíamente llegó en la evolución y se desarrolló gracias a, o la encontramos más que nada en 5 años, yo me gradúo. Mi objetivo a 5 años, gracias a funciones ejecutivas, yo puedo decir, ahí voy, qué es lo que estoy haciendo para alcanzar ese objetivo, para hacerlo bien. Y por tanto, esta corteza prefrontal, sabemos que tiene que ver con el monitoreo y regulación de mi conducta, porque tenemos un caso de Phineas Gage. Phineas Gage fue un paciente muy famoso porque era un paciente que, como no teníamos en esa época imágenes
Entonces se llevó una documentación clínica muy importante. El que lo trataba observaba la conducta y lo describía a Phineas. ¿Quién era Phineas? Phineas era una persona respetuosa, responsable, puntual, higiénica. Y era el jefe capataz de una obra que hacía trenes o llevaba ferrocarriles. Y entonces Phineas cometió un error y fue que olvidó poner arena en la pólvora. Y entonces cuando golpeó, le dio directamente a la pólvora y lo que hizo fue que el tubo, la cosa, la barra de metal con la que estaba golpeando, salió disparada y atravesó su ojo y salió. Entonces, lesionó la porción orbitaria de los frontales, la porción baja de los frontales. Sobrevivió, no murió, y lo documentan. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con... ¿Cómo? Se llama la serie Sobreviví. Y sobrevivió Phineas, y entonces Phineas al sobrevivir lo empiezan a atender un médico y empiezan a llevar una documentación de quién es Phineas y empiezan a llamarles la atención que Phineas ya es otra persona. Es decir, era conocido por ser puntual, ahora ya no lo es. Era conocido por ser pulcro, la regla, bien vestido, organizado, y ya no lo es. Era grosero, maltratador, impulsivo, cambió completamente. Entonces de ahí que se piense, si bien yo no los estoy invitando a pensar de forma localizacionista, no quiero que digan, vale, o sea que la psicología, quién soy, mi identidad, mi psique, se ubica aquí en los ojitos detrás, ¿vale? Sino que esto es una participación sistémica de todo el cerebro. Pero lo interesante con este caso es que fue una lesión muy focalizada. Alexander Luria, que es el papá de la neuropsicología, tuvo una época súper interesante. ¿Por qué? Porque había la Segunda Guerra Mundial y habían heridos de guerra, disparos muy específicos, balas muy bien localizadas. Entonces, él podía estudiar cómo afectaba, ¿bien? Claro, porque es que la neuropsicología es cómo estas funciones se organizan en tu cerebro. ¿Bien? De ahí entonces que si tú tienes un cerebro sano, esperaríamos funciones organizadas correctamente. Pero si tienes un cerebro sano y una cultura enferma, una cultura que no te retroalimenta, que no te dice, mírame aquí, no te fijes en esto, solo en esto, que te retroalimenta sobre tu lenguaje o sobre tu memoria y te ayudan, pues entonces la organización de tus funciones va a estar en el mismo nivel. ¿Cómo? El mismo nivel en el que tenemos a la persona que nos estaba cuidando, porque finalmente el desarrollo, decíamos que es una relación interpsíquica para posteriormente ser intrapsíquica. Es decir, que en el intercambio que hacemos ustedes y yo lo que estoy tratando de transmitir es a nivel interpsíquico la experiencia social acumulada sobre eso. Ustedes luego, cuando se van solitos, empiezan a poner en sus palabras lo que entendieron y eso ya es intrapsíquico. Ahora, la siguiente vez que nos veamos, pues ustedes pueden venir con preguntas y vuelve nuevamente el intercambio. Entonces, en este sentido, Phineas Gage es un muy buen ejemplo de cómo la función ejecutiva tiene mucho que ver con el hecho de que yo pueda mantenerme en una misma realidad. ¿Por qué? La esquizofrenia, el paciente que veíamos en Una mente brillante, ¿bien? Compartíamos la misma realidad. O sea, yo le decía, ¿ustedes la ven a ella? ¿Sí? ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque yo, ¿vale? No soy capaz de hacer esa discriminación. O sea, yo veo cosas que existen y que no están en la realidad. ¿Sí? Entonces, mi monitoreo y regulación no la puedo hacer yo, la tiene que hacer un tercero. Yo me regulo en términos de
Me están hablando, funciones mis noxias, escucho esto que me dicen, o estoy viendo noxia visual, esto que aquí está pasando, y entonces lo voy a constatar porque no estoy seguro si es real o no. Entonces, las funciones ejecutivas nos permiten que mantengamos, por decirlo de alguna manera, un contexto similar, que actuemos en relación a ese contexto similar. ¿Vale? Por eso dejábamos de último las funciones ejecutivas porque creo que si no nos confundiríamos un poco. Ya con lo demás es más fácil integrarlo todo. Ya de aquí lo único que nos hace falta es lo que tiene que ver con la lectura, la escritura y el cálculo, que esa la podemos dejar para una siguiente clase. Si tienen alguna pregunta, es momento de hacerla en este momento. Y si no, llegué hasta aquí en la clase anterior, entonces hasta aquí lo voy a dejar. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Sí? Ah, ¿qué cosa? Ah, ya, ya, ya. Ah, listo. No, mira, normalmente cuando uno hace, no, yo sé, listo, ya sacaron 5, pero me refiero es a que cuando nosotros hacemos investigaciones, cuando ustedes miren cualquier artículo de investigación, se van a dar cuenta que siempre normalmente dicen que el porcentaje o el intervalo de confianza se establece en un 95%. O sea, IC, intervalo de confianza, 95%. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que solo hay un 5% de error. Que lo que digamos, es decir, si yo digo, por ejemplo, que la población entre los 18 y tantos años sufren de depresión alta, el porcentaje de que me esté equivocando es solo del 5%, si mi intervalo de confianza es del 95%. El intervalo de confianza del 1%, ¿vale? Que era el del 5%, ¿sí? Es para ensayos clínicos, es cuando uno quiere ser muy riguroso, pues así de tratar de prácticamente abarcar a toda la población, casi que a toda. O sea, si son millones de personas, tomamos una representatividad lo suficientemente alta como para que el porcentaje de lo que yo generalice sobre los datos, es decir, ¿qué tanto se me puede chispotear lo que digo? Como cuando dice uno sin querer queriendo. Entonces, ¿qué tanto nos vamos a equivocar? Entre menos porcentaje de error, mejor. En la comunidad científica, el mínimo aceptado es 5%. Entonces, ustedes llegaron a un ¿qué? A un 2%. Bien. Claro, pero si yo les digo, por ejemplo, ¿saben de cuánto era la muestra del 5? Era de 223 personas, más o menos. Pero si yo les digo a ustedes 223, ustedes hacen solo 223. Porque los conozco, los conozco.